Y bueno, mis queridos cracks, todo listo para el segundo video del día que tenía ya preparado hace un rato, pero estaba haciendo unas modificaciones por aquí. La verdad me tomó un poco de tiempo, entonces dije, bueno, ya es momento de grabar el video. Va a quedar bastante chévere, hay bastantes cosas que me gustaría analizar con ustedes, o no, bastantes cosas, hay unas cositas que he seleccionado y que me han parecido cuanto menos llamativas. Lo de siempre, lo único que les voy a pedir a cambio es la misma vaina de todos los días y es que me acompañen hasta el final de este video porque vamos a escuchar algún antimadridista que tiene alguna información del Negreira Fútbol Club, de los Negreira Boys, y que ha comentado pues básicamente alguna cosilla allí muy importante sobre Alfonso Davies, el Real Madrid y el Palancas Fútbol Club. Lo otro que era, bueno, hay varias cositas, hay una cosa ahí sobre Vinicius y un creador de contenido que ha hecho un video bastante interesante, y también algo que me gustaría ver de Raúl con Ancelotti, una especie de cruce que hubo allí. Y bueno, está por lo menos para comentar. Así que nada, vamos a arrancar. Y muchachones, me gustaría empezar con las palabras que ha dicho Raúl. Aquí están un poco, ¿cómo se dice? Un poco más cortadas, no está tan específica la declaración, pero creo que es más que suficiente para entender más o menos qué podía estar sucediendo y por supuesto lo vamos a analizar. Así que vamos a darle play, muchachones. Que la cantera del Real Madrid está preparada. Realmente faltan, bueno, o que lleguen esas oportunidades. Bueno chicos, ese es el primer video que quería analizar con ustedes. Ayer ya salió Pedrerol diciendo Raúl pide más oportunidades y da una especie de palo a Ancelotti para los futbolistas de la cantera. Y bueno, dice que Raúl tiene al Castilla en zona de descenso, cosa que es una realidad, por cierto. Tratando ahí de defender un poco a Ancelotti y meterle un palo a Raúl. No me parece que sea un mensaje directo a Ancelotti, pese a que podría interpretarse de esa manera, porque Ancelotti es un entrenador, ya lo sabemos, que no suele dar muchas oportunidades a los chicos. Me parece a mí más bien que está tratando de valorizar un poco no solamente su trabajo, sino el trabajo que se viene haciendo desde el club concretamente. Y bueno, yo creo que, repito, más que darle un palo a Ancelotti, es reivindicar un poco el trabajo que se hace en la cantera del Real Madrid. Por cierto, es que yo he dicho una cosa, pese a que salió Asensio, han salido otros tantos futbolistas. Yo siempre he dicho algo, Ancelotti puede ser lo que tú quieras, pero estoy seguro de que es de todo menos tonto. Y el hecho de que Ancelotti seguramente no haya contado con futbolistas de la cantera hasta aquí es porque a lo mejor nada le transmitía confianza por alguna u otra razón. Y también, bueno, que se mezcle un poco todo porque Ancelotti también sabemos que no es el tipo más de probar futbolistas nuevos en posiciones. Así que bueno, ahí está un poco lo que les quería decir, que creo que hay una división allí porque básicamente hay mucha gente ya diciendo que Raúl se quiere quedar con el puesto de Ancelotti. La verdad es que no lo veo. Y tengo la sensación de que se llevan bien y también la sensación de que de Florentino no ve a Raúl como entrenador del primer equipo. No sé por qué tengo esa sensación. Siguiente video para analizar este de David Bernabéu, tema Alfonso Davies, que también me pareció llamativo. Se complica Alfonso Davies. Es el jugador que quiere para la banda izquierda. Ya os he dicho que quiere fichar a dos laterales, Hansi Flick. Para la banda izquierda quiere a Davies, jugador que ya tuvo el Bayern de Múnich, pero todos los inputs nos dicen que Davies prefiere el Madrid. Hay una opción que maneja la Secretaría Técnica del Barça, que se llama Hugo Bueno, internacional sub-21 con Santidenia, jugador ahora mismo del Feyenoord, cedido por el Wolverhampton, jugador que maneja Méndez y que tiene un valor en el transfer market de 6 millones de euros. Bueno chicos, ahí está el Barça con su Alfonso Davies de Temu, que se llama Hugo Bueno y que por supuesto, y seguramente ustedes también, es la primera vez desde que estoy viendo fútbol que escucho el nombre de este futbolista. No parece tampoco tan viejo, pero bueno, la realidad es esa, que incluso los culés, mira que son buenos vendiendo relatos. Pasó con Rüdiger, ha pasado con Arda Güler, ha pasado con un montón de futbolistas que finalmente decidieron fichar por el Real Madrid. Y bueno, en este caso la sensación que queda es que lo de Alfonso Davies y el Real Madrid está más que avanzado. De hecho, hay gente que dice que ya está todo listo para firmar, que solamente están esperando las fechas para que esto se pueda concretar. Y bueno, la realidad es esa, que el Barça da por descartado a Alfonso Davies porque, según David Bernabéu y además un montón de otros tantos periodistas, aseguran que la preferencia o que el futbolista canadiense preferiría marcharse al Real Madrid. Para mí es un fichaje brutal, creo que va a aportar muchísimo.
Además, creo que nos puede cambiar perfectamente la dinámica del equipo, teniendo en cuenta que venimos durante años contando con un futbolista llamado Ferland Mendy, que bueno, no es precisamente su especialidad el hecho de ser un lateral que ataque y que genere oportunidades, que haga este doble carril con el extremo, que bueno, sería una locura ver a Alphonso Davies correr por esa banda con Vini. Y bueno, si el Madrid acaba fichando a Davies y encima, como parece indicar, a Trent Alexander-Arnold, es que no sé qué carajo van a hacer Valverde, Tchouaméni, Rudiger y el que sea que va a jugar de central, porque no tengo ni idea de quién va a defender. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, ya cuando empiezan a hablar estos portavoces de Laporta que están ahí para hacerle el juego todo el rato, ya es porque la cosa viene seria, y como dicen por ahí, cuando el río suena es porque piedras trae. Muchachos, vamos a cerrar con este video que, repito, aquí está, es un TikToker que ha hecho un video que me llamó mucho la atención. Saben que yo siempre estoy reaccionando a todo tipo de contenido que me parece interesante. En este caso, el de este TikToker me pareció más que interesante, debido a que, bueno, tiene un punto de razón ahí, porque habla un poco sobre el por qué mucha gente tiene muy mala estima, por decirlo de alguna manera, al futbolista del Real Madrid brasileño Vinicius Junior. Así que bueno, vamos a darle play a este video y en breve lo comentamos, mis queridos cracks. Creo que ya entiendo por qué odian tanto a Vinicius Junior. Títulos desde que Vinicius Junior juega con el Real Madrid. El Real Madrid ha logrado 13 títulos, mientras que el Barça tan solo 4. El siguiente equipo que le sigue es el Sevilla con 2. Luego el Athletic Club con otros 2. Y luego ya Villarreal 1, Atlético de Madrid 1, el Valencia 1, la Real Sociedad 1 y Betis 1. Ya entiendo por qué le pitan tanto a Vini, es normal. Cuando ves al mejor jugador del mundo, es lo que tiene. Además de eso, un futbolista que tiene más historia que todos estos clubes juntos en los últimos años. No os ofendáis, hombre, pero ya entiendo el por qué hay tanto odio con Vinicius. Bueno, aquí está el usuario de este chico, se llama Taf Piso Life 2, al menos es la cuenta que lo ha subido, no sé si es la cuenta de este muchacho, pero es que es una absoluta realidad, es una perfecta explicación de por qué odian a Vinicius. Si ustedes repasan mis videos viejos, en algún punto desde que estoy en este canal he hecho, recordarán que en su momento les dije, lo de Vinicius no es casual. Esta gente tiene a Vinicius en esta mal rollo por el simple hecho de que de alguna forma les ha reventado. En este caso, este chico ha expuesto la cantidad de títulos, que ha habido entre algunos clubes y en comparación con el Real Madrid desde que está Vini en el Real Madrid. Y bueno, el otro día en mi otro canal también les hice un pequeño análisis donde explicaba cómo Vinicius, también lo subí en un reel a mi Instagram, cómo Vinicius había reventado a la mayoría de estos equipos y que les había metido una cantidad de goles insufribles. Creo que el Atlético, el Sevilla, el Valencia y el Barça son los futbolistas que más daño deportivamente hablando les ha hecho Vinicius, y bueno, es normal. Y lo que les dije hace un momento, si repasan mis videos anteriores van a recordar que yo les dije, el resentimiento o la causa inicial de todo esto para mí es que les recuerda tanto a Cristiano Ronaldo, que les aterra y seguramente les preocupa que se les vaya a repetir la historia, y bueno, quieren reventarlo a toda costa porque la sensación de mentalidad que tiene este chico es absolutamente de locos. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Mañana por supuesto regresamos con más contenido. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.